Hola, hola a todos mis queridos ciudadanos universales, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que bien, llenos de energía en esta nueva semana que comienza. Soy Gloria Rivero Roch, feliz de saludarlos en su programa Imago, que ha sido creado para desarrollar el autoconocimiento y también para motivar ese despertar de conciencia. El día de hoy, el tema que vamos a trabajar es un pilar en el desarrollo y la transformación de nuestra personalidad, pero más que todo de nuestra realidad inmediata. Y empezamos por la base del conocimiento de nuestra Constitución que casi siempre les he hablado. Habíamos dicho en episodios anteriores que es importante que nosotros empecemos a conocer a profundidad no solamente nuestra constitución física y emocional, sino también esa condición de voluntad espiritual y también el plano exterior, el tipo de vida que tenemos, el tipo de frecuencia que hemos estado proyectando o sosteniendo durante todo este tiempo y por ende eso nos lleva a la herramienta, una de las herramientas que hemos dicho ya que nos va a servir para este trabajo, que es el cerebro. Nosotros sabemos que somos energía, que somos vibración continua, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y que creamos el mundo que nos rodea, nuestra realidad inmediata, mediante la energía expelida por la carga de los pensamientos predominantes que definen nuestro estado latente, nuestro estado de conciencia, atrayendo las condiciones de nuestra causa interna. En esta parte de la causa interna voy a recalcar para los nuevos escuchas, oyentes, que no han oído tal vez los otros episodios, que cuando hablamos de causa interna es porque aquí en Imago nosotros somos los causantes de nuestra realidad inmediata. ¿A qué nos referimos con realidad inmediata? Es la vida que nosotros llevamos o conocemos en el plano material. Entonces es lo que nosotros vemos como condiciones o circunstancias exteriores y también interiores. Es decir, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cuál es la calidad de vida que estamos teniendo hoy, el trabajo que estamos haciendo, las relaciones que tenemos en el exterior con otras personas, el nivel de satisfacción que tenemos con nosotros mismos, etcétera. Este nivel o este estado interior nos permite producir o generar consecuencias desde nuestra causa que somos. Es decir, ya no somos víctimas, sino que somos creadores, generadores, siempre partiendo que somos energía y que de acuerdo con las frecuencias vibratorias que tengamos, si son densas o son de alta frecuencia vibratoria, vamos a producir o emitir pensamientos positivos, pensamientos negativos, y esto va a mover en el exterior, va a ser un movimiento para que esas condiciones se nos manifiesten. ¿Por qué es tan importante este tema de la causa interna? Porque aunque nosotros estemos en la inconsciencia, o sea, no estemos conscientes de esto, esto opera, como les he repetido en innumerables ocasiones, y no me cansaré de repetirlo, esto funciona las 24 horas del día, ya saben. Todos los días, estemos conscientes o no de ello. Entonces, si nosotros ya estamos conscientes que somos la causa y el origen de nuestra realidad y que podemos afectar nuestra realidad y transformarla, entonces dirijámonos un poco a ver cómo se mueve esa energía desde los principios más básicos o primitivos. Una parte de esto es el cerebro. Entonces, hablemos un poco de las funciones cerebrales, ¿verdad? De cómo es que se mueve, porque el cerebro es como una especie de unidad de proceso, ¿saben? Que se mueve por impulsos eléctricos, es decir, nosotros somos energía, pero el cerebro también es un campo eléctrico, que se mueve también por impulsos, por reacciones, por descargas, por cargas eléctricas. Por ende, estos movimientos se miden en los electroencefalogramas a través de las frecuencias vibratorias. Podemos saber entonces que el cerebro recibe continuamente información que nosotros procesamos. Yo también había hablado con ustedes sobre que la percepción que tenemos de las cosas que ocurren en nosotros mismos va de la mano con el estado de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la información que nosotros recibimos a través de nuestro cerebro está enlazado con el estado de conciencia que tenemos. De acuerdo con eso vamos a percibir una realidad u otra. Acuérdense que una circunstancia que nos ocurra puede ser percibida o interpretada por nosotros de diferentes maneras. Cuando tenemos un hábito automático
de sentir o vivir las cosas, pues efectivamente, automáticamente interpretaremos eso con una connotación. La connotación de estos eventos cambia y se transforma cuando nosotros realizamos conscientemente una transformación en nuestra interpretación desde la conciencia, ¿verdad? Es cuando nos damos oportunidad de soltar las creencias, de movernos un poco de la zona de confort y empezamos a cambiar esta plataforma. Entonces, el cerebro requiere unos rangos, o más bien tiene unos rangos básicos de frecuencia, que serían, por ejemplo, el estado del gamma, la frecuencia vibratoria gamma, que allí es a donde encontramos una de las más altas, de los más altos grados de actividad. Aquí es a donde se generan niveles también enormes de adrenalina, como una respuesta en estados muy alterados, como por ejemplo de pánico, de terror, de ansiedad, de histeria. Estos estados también pueden, recuerden, ser desencadenados no necesariamente por estar viviendo una situación en acción, sino por el simple pensamiento. El pensamiento, y recordemos aquí, el pensamiento genera emociones y esas emociones pues generan un sentimiento. Tal vez hay estados que se generan desde el pensamiento. Entonces podemos entrar a un estado, a una crisis de terror, de pánico, a través de estas ondas gamma, que son de alto nivel, y también un estado de ansiedad altísimo. Esto también puede ser fomentado por las noticias de catástrofes, las crisis, los estados de cólera, de ira, las personas iracundas cuando explotan, la violencia, la agresión, ¿verdad? Que por lo general en este estado impulsa a actuar. También es cuando opera también el mecanismo de huida, ¿verdad? Estando en una situación grave de que la persona huya o que combata en ese momento. Entonces estamos hablando y también de que se perciben las sensaciones y estamos hablando de que es un estado en el cual es una frecuencia en realidad muy, muy alta de rápida respuesta y que por lo general va de la mano con la acción, es decir, impulsa a actuar. Nos encontramos luego con las frecuencias beta. Este es un estado vibratorio cerebral que por lo general es el que utilizamos más todos, es decir, en el que estamos mayor cantidad de tiempo. Y aquí voy a hacer un pie de página con lo que estoy diciendo. Si bien es cierto, este estado esta frecuencia es una frecuencia necesaria para que nosotros funcionemos bien en todas nuestras labores, nosotros necesitamos todas las frecuencias vibratorias. Cuando permanecemos en este estado, que es en el estado beta, allí podemos encontrar el origen de lo que llamamos estrés, que ya lo hemos visto en episodios anteriores, ¿verdad? Cuando permanecemos continua e ininterrumpidamente en la frecuencia beta, pasamos a un estado de estrés. Ahora vamos a ver por qué. En este estado tenemos las respuestas rápidas, podemos hacer los cálculos mentales, podemos responder a todos nuestros trabajos y nuestras labores. También tenemos, es el estado que tenemos siempre que estamos funcionando diariamente en todas las cuestiones, ya sea en la casa, hablando. El uso del lenguaje es muy importante aquí. El uso del pensamiento lógico, haciendo asociaciones de ideas, produciendo proyectos, en fin, todo lo que hacemos todos los días, ¿verdad? El funcionamiento común está en beta, pero en este estado se alcanzan también niveles muy altos. Cuando la persona continúa indefinidamente en el estado beta, que hay como una especie de alerta y de atención para responder a una situación, entonces puede desencadenarse el fenómeno del estrés. Recuerdan que yo les había dicho que el estrés es una respuesta, ¿verdad?, del ser humano para ciertas circunstancias y que es de momento. Entonces, aquí el truco es que tengamos el conocimiento que todas las frecuencias cerebrales son útiles y nos sirven para algo, pero que tendríamos que hacer una autoobservación, como ya venimos haciendo con lo del estrés, distrés y burnout. Ahora vamos a hacerlo con las ondas cerebrales. No es que haya mejores ni peores, sino que tengamos una armonía entre todas, ¿verdad? Entonces, en las ondas beta son
fabulosas para estudio, cuando estamos en la universidad, tenemos que presentar, qué sé yo, asignaciones, trabajos, récords de cosas, y también para funcionar en la vida diaria. El asunto es que tiene que haber un paréntesis para la relajación o para el estado de otras frecuencias, para el uso de las otras frecuencias. Entonces, entremos ahora en lo que es alfa. La frecuencia vibratoria de alfa se utiliza muchísimo en la introspección, en la oración, la meditación, la conciencia interna. Es decir, en alfa nosotros no requerimos, esta es una diferencia, con beta no requerimos el lenguaje, ¿verdad? Porque es más un predominio, digamos, de la espiritualidad, así como del pensamiento. Ya ahí nos podemos abstraer y presentarnos en el ámbito interior y hacer ejercicio de conciencia, autoobservación, autoindagación, sin necesidad de pronunciar palabra. Y también se presta para la relajación, la serenidad. No necesita de la acción. Es decir, nosotros podemos estar meditando, reflexionando sin necesidad de ejecutar nada, más que la meditación en sí misma, la reflexión. Entonces recuerden que las gamma habíamos dicho que sobre todo impulsaba la acción. En alfa no se necesita ni el lenguaje como en beta ni la acción como en gamma. Entonces aquí lo fabuloso es que no se está limitado por el tiempo ni por el espacio, porque se accede como a una forma en la cual podemos hacer uso de los sentidos psíquicos, partiendo de la visualización, de la imaginación, y esto está, como todos sabemos, en el hemisferio derecho, que es el de la creatividad, ¿verdad? El de la parte emotiva, el que nos permite generar todas aquellas imágenes y también pues crear ideas maravillosas con respecto a proyectos, pero también con respecto a nuestro interior. Nos abre un horizonte amplísimo para trabajo interno. Y también pues la intuición es en estas ondas también, ¿verdad? Cuyos alcances son inmesurables, porque efectivamente donde podemos alcanzar y conseguir más dentro de nuestros objetivos, si queremos realizar alguna transformación, es cuando estamos incondicionados, cuando estamos conectados con el campo infinito de posibilidades, como dicen en física cuántica. Y cuando estamos conectados con el campo infinito de posibilidades es que no estamos condicionados con la mente racional limitante, que lo primero que hace cuando tenemos una idea o visualizamos es ponernos todos los peros, los nos y las limitaciones de esa idea. Al dejar esa frontera de la limitación de la mente racional convencional, entramos al plano de las infinitas posibilidades, como les dije anteriormente, un término utilizado también en física cuántica, donde el ser humano se permite estar consciente de que pueden haber varias posibilidades, varias respuestas. Ya no está limitado solo por una cosa que le vaya a pasar, sino que sabe que puede ser una como otra u otra más. Y entonces ahí es donde empieza a desarrollar y a crear, cuando previamente estaba condicionado por una falsa creencia a estar limitado. Entonces el estado alfa, como están viendo, es muy interesante. Y se presta, por supuesto, para que podamos acceder al subconsciente. Ya sabemos que en el subconsciente es donde están todas las creencias subyacentes, las que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, en el desarrollo, en contacto con la sociedad, con otras personas, que hemos absorbido a veces inconscientemente, la mayoría de las veces sin darnos cuenta, nada más hemos absorbido. Y llega un punto en la vida en que pues ya empezamos a reflexionar y a cuestionarnos si estos argumentos nos son de utilidad o no, si queremos cambiarlos o queremos seguir con ellos. Entonces, dentro de los múltiples beneficios que tiene la frecuencia alfa, es que aumenta, escuchen esto bien, aumenta el sistema inmunológico. Por eso es que hay muchas personas que están en la frecuencia beta, es decir, indefinidamente, y ya manifiestan, ya expresan un estado de estrés o distrés y se enferman tal vez de gripe, ¿verdad? Tienen un resfriado que parece muy común, pero vuelven y se vuelven a enfermar y se vuelven a enfermar y les cuesta mucho como salir de estos ciclos o estas molestias porque tienen el sistema inmunológico bajo.
Y es que cuando una persona tiene el sistema inmunológico bajo, si está respondiendo y respondiendo a las circunstancias del entorno y no tiene un periodo de relajación donde todo su sistema interior pueda trabajar en la restauración física, pues el porcentaje de su cuerpo que va a trabajar en restauración física va a ser muy bajo. O sea, va a ser doble esfuerzo. Dado entonces que cuando estamos relajados se permite esta restauración y una de las formas es en la frecuencia alfa. También facilita la solución de conflictos. De todos es conocido que cuando tenemos conflictos, situaciones difíciles y estamos tensos, alterados, alerta, nos cuesta más ver las respuestas, ver las soluciones o dejar las cosas tal cual para que en cierto momento ellas solas presenten la solución. Porque este es el estado intuitivo, ya sabemos, a veces no hay que buscar las respuestas ni las soluciones de las cosas. Esa es otra tendencia que tiene el neocórtex o digamos el cerebro primitivo del ser humano, ¿verdad? Esa tendencia a querer controlar todo y a tener todas las respuestas. Y si hemos tenido tal vez un conflicto o lo que creemos que aparenta un problema, entonces queremos ya por ese neocórtex solucionarlo y tener la respuesta. Y nos pegamos y hacemos como un bucle de tensión en nuestra vida. Entonces a veces es bueno soltar y dejar que las cosas vayan fluyendo, ¿verdad? Que vayan fluyendo y desde este punto entonces nos permitimos relajarnos y volver como a una armonía, un equilibrio que nos faciliten pues soluciones a nuestras situaciones. Y también activa la frecuencia activa el nivel de serotonina. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los neurotransmisores? Entonces, la serotonina nos ayuda muchísimo para el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, de hecho, se libera también cuando hacemos ejercicio. Y nos produce relajación, tranquilidad, serenidad. Pasamos a las ondas teta o a la frecuencia vibratoria teta. Actúa sobre el nivel fisiológico. Aquí es donde ocurren todos los procesos que por lo general son automáticos, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo, la circulación, los procesos hormonales, el sueño, la digestión, todo aquello que nosotros hacemos a nivel interno y que no estamos pendientes de eso, ocurre en el estado de frecuencia vibratoria de teta, que es el fisiológico, ¿verdad? Entonces no hay relación con el lenguaje, para nada se necesita, es decir, con las palabras. No se necesita hablar, nosotros no tenemos que estar diciendo corazón late, ¿verdad? Circulación, fluye, todo funciona solo. Es decir, no hay que darle mandatos ni órdenes, está en automático. Pasamos al delta, que en el delta es donde está la inconsciencia casi total. Al hablar aquí de inconsciencia, no estamos hablando, como decimos siempre en Imago, que yo soy un ser consciente superior y divino, sino que estamos hablando de la parte racional. Ya en la parte racional del cerebro, porque se divide, ya saben, en el consciente y en el subconsciente, la parte racional, pues entra en la inconsciencia casi total. La mente está activa, pero es un poco difícil registrar realmente qué está ocurriendo en ese momento, en delta. Y allí es a donde está también el subconsciente, en delta, ¿verdad? Es a donde operan todas esas fuerzas. Por eso muchas veces se dice que hay cambios que no se pueden hacer desde la parte racional consciente. Sobre todo en lo que son las creencias que tenemos de nosotros mismos. Sobre todo en los programas que hemos aprendido, ¿verdad? En algunos mandatos que hemos recibido. Mandatos me refiero como estas predestinaciones que nos han hecho a nivel familiar, hereditario o condicionantes sociales y que a veces, aunque no nos guste, vamos sostenidos bajo estos patrones. Si lo queremos cambiar desde la mente racional, es difícil, al igual que, por ejemplo, cuando queremos hacer algún trabajo de autosanación, ¿verdad? Que queremos trabajar haciendo conciencia del cuerpo, hablándole a nuestras células. Para esto se utiliza la frecuencia alfa, es decir, hay que estar en estado relajado. Si nosotros queremos fluir de esta manera y ayudarnos de una forma integral, entonces, partiendo del punto que nosotros podemos cambiar nuestros condicionantes subconscientes a través de la transformación interior, del cambio de la conciencia, de la toma de conciencia de nosotros mismos y también de la autoobservación, de escucharnos cómo hablamos, cómo le hablamos a los demás, cómo reaccionamos.
cómo nos sentimos la mayor parte del día, todos los días. Estos ejercicios que les estoy diciendo yo son ejercicios también de autoindagación, para que nosotros empezamos de una forma efectiva a entender cómo estamos funcionando. El día de hoy hablamos de estas ondas, de estas frecuencias, porque para mí es importantísimo que, al igual que si nos identificamos y vemos que efectivamente hemos estado viviendo bajo un estado perenne de estrés, de tensión, y lo veíamos como normal, pero resulta que después de que escuchamos el episodio nos dimos cuenta que sí, que en el episodio del estrés, que nosotros vivimos muy tensos, por ejemplo, que no sacamos el espacio para nosotros, que tenemos muchas responsabilidades o que estamos en burnout y que estamos agobiados, quemados, que no queremos ni siquiera que nos pidan nada porque estamos agotados. Entonces, a partir de allí, empezamos a hacer un estudio, un trabajo de indagación exhaustiva para ver cómo estamos hoy en el presente, si estamos estresados o si estamos relajados. Si ustedes me dicen, no, bueno, yo descubrí que no, que yo vivo relajadamente y que solamente tengo niveles de estrés sanos o eustrés cuando hago deporte, cuando hago ejercicio, tal vez para producir algún trabajo en mi profesión, pero después vuelvo a una relajación y paso como tranquilo. Entonces ahí estamos bien. Si las personas, por el contrario, van a un corre todo el día y no tienen ningún espacio de relajación o el espacio que tienen comparado con el tiempo que tienen todas las semanas es pobre, porque a veces por horarios y por cosas el tiempo libre o el tiempo de esparcimiento y relajación es pobre. Y si a eso le sumamos, no solamente a los fines de semana, si a eso le sumamos que durante el día la persona tampoco se acuerda de sí misma, sino que pasa desconectada de sí misma y pasa de allá para acá pensando en el exterior, en el trabajo, en la familia, en los pagos, en los negocios, en los clientes, cualquier cosa que tenga que hacer todo afuera, pero nunca se acuerda de quién es él o ella, o qué tipo de ser es, o cuál es su conciencia, o cómo se siente con respecto a todo lo que está haciendo. Es decir, nunca se reconecta. Entonces esta persona probablemente esté en un estado de ansiedad. Y vean lo que les voy a decir, o más bien escuchen. Este estado de ansiedad no es sano, pero muchas personas están acostumbradas a vivir así. Y además no se dan cuenta. Ese es el asunto. Por eso es que también a muchas personas se les dificulta estar solos, ¿verdad? Porque como están acostumbrados a los estímulos exteriores, si de repente hay silencio o aparente soledad, pues ya la persona entra en caos y tiene que salir a ver qué hace o con quién se reúne, con quién habla, porque no resiste ese peso de sí mismo. Entonces, eso no es que sea un delito, pero es un síntoma de que la persona tiene que relajarse. Porque cualquier persona que esté relajada tiene toda la capacidad de permanecer sola un rato, de hacer autorreflexión, ¿verdad? De mirarse hacia sí misma. A eso me refiero cuando digo lo de la soledad. Entonces, este corre, como les digo, es estar viendo hacia el exterior que no permite relajación, siempre nos va a llevar, esta ansiedad, alta ansiedad, nos va a llevar a un desgaste que nos va a generar un estrés. De hecho, todas las frecuencias cerebrales tienen funciones y tienen utilidades, pero tanto la deficiencia de las frecuencias cerebrales como, o sea, cuando hay muy poca frecuencia cerebral, por ejemplo, si yo soy una persona que siempre estoy en beta y tengo las ondas cerebrales de beta todo el día, ¿verdad? Las 24 horas y tengo muy pocos porcentajes de alfa, entonces las ondas alfa muy bajas pueden llevar incluso a estados de depresión, de tensión, de alta tensión, de distrés. Por supuesto, también padecimientos crónicos. Ya habíamos hablado, el estrés trae un montón de padecimientos crónicos, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos relacionando las ideas. Porque el estado beta nos funciona para muchas cosas, pero hay que tener el secreto de todo este proyecto de Imago también y de todo lo que hemos hablado aquí es la armonía y la integración. Recuerden que yo siempre les hablo que nosotros deberemos procurar vivir en coherencia. Es decir, una coherencia con lo que yo siento, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago, para fluir. Y también
Ustedes dirán, sí, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo funciona esto de las frecuencias cerebrales? ¿Cómo voy a saber yo para modificar las frecuencias cerebrales? Bueno, nosotros poco a poco vamos primero aprendiendo los conceptos, vamos conociéndonos, porque también observen algo, nosotros ni siquiera sabíamos antes que teníamos estas frecuencias cerebrales. Sí sabemos pues que el cerebro tiene sus funciones y todo, pero ni siquiera sabíamos de las frecuencias cerebrales tal vez, o hay muchos de ustedes que sí ya sabían, ¿verdad? Pero a veces tenemos los conocimientos y no los aplicamos. O lo sabemos y lo vemos interesante, pero a veces como que no fuera con nosotros. Y lo bonito de esto precisamente es hacer la relación y el vínculo que hay. Entonces, en el caso de nosotros, las frecuencias alfa, por ejemplo, que repito, no es que sean las mejores y que las otras son malas, pero las frecuencias alfa son las que más surgen en estos días, en este siglo que estamos o en esta época por el tipo de ritmo de vida que lleva la mayoría de los seres humanos. Entonces, tenemos que tener una armonía de frecuencias y utilizarlas porque ellas surgen espontáneamente de acuerdo con lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, un estado de alerta, de una emergencia, las frecuencias gamma van a dispararse automáticamente sin que nos lo propongamos. Yo donde veo que, por ejemplo, y bueno, y en el del sueño también, nosotros no decimos, bueno, ahora voy a entrar en tales frecuencias para poder dormir, simplemente duermo, ¿verdad? Me duermo y ahí ocurre el fenómeno, el cambio de frecuencia. El asunto donde yo veo clave que hagamos un paréntesis y veamos si estamos bien o mal en esto, es decir, sano o tóxico, para no decir bien o mal, pero sano o tóxico, es si yo paso en un modo solamente, ¿verdad? Porque si yo paso en automático en una marcha de alerta en beta, por ejemplo, ¿cuál es mi condición de salud ya? Hablando claramente. Nos hemos fijado qué tipo de padecimientos tenemos crónicos, ¿verdad? Como no nos recuperamos o cada cierto tiempo nos enfermamos de algo, ¿verdad? Puede ser grave o puede ser no tan grave. ¿Cómo está nuestro estado de salud? ¿Cómo está nuestro estado emocional? ¿Podemos dormir? ¿Dormimos bien? ¿Descansamos o no? ¿O estamos muy alterados, muy irritables, muy sobrecargados? Si alguno se reconoce entre estas características y también se ha escuchado a sí mismo, porque alguna vez nos ha pasado que en el fondo nos decimos, bueno, no importa porque todo el mundo anda así, todo el mundo está estresado, todo el mundo está tenso, todo el mundo está ansioso, o es normal, porque para cada época del año siempre hay una justificación, ¿verdad? De todo, justificación con respecto a las épocas del año, que siempre haya una causa, un motivo de correr o de estrés. Hasta cuando son las vacaciones o las fiestas, también, ¿verdad? Causa de estrés, de correr, de esto, del otro, de atender, de hacer. Cuando debería ser todo lo contrario, debería ser espacio de vacación, de reposo, de descanso, de libertad, de descansar y de hacer lo que la persona requiere para su esparcimiento y para su disfrute emocional, físico y espiritual. Que por lo general a las personas les cuesta, ¿verdad? Sacar esos ratos. Y espero que vayan, digamos, viendo el esbozo que les he hecho de cómo es que funciona esto de las ondas cerebrales. Y si yo digo, bueno, pues sí, yo estoy en este estado siempre muy alerta, con muchas responsabilidades, ya sea en mi casa, en mi trabajo, ¿verdad? Atendiendo 1000 cosas a la vez y me siento a veces muy sofocado, pero es lo normal, ya estoy acostumbrado. Y yo digo, bueno, sí, estás acostumbrado. ¿Y tu cuerpo cómo está? Me pregunto. ¿Estás 100 o tienes algún tipo de padecimiento? No, yo estoy bien, estoy bien. Solamente que, bueno, tengo el colesterol por allá, ¿verdad? O padezco de presión alta o de presión baja, o tal vez tengo algún síntoma de obesidad, ¿verdad? Como por ansiedad. Tengo muchos desórdenes en la alimentación, me paso muy nervioso, me cuesta estar quieto y soy hiperactivo, me estreso con facilidad, soy muy hipersensible a la crítica, ¿verdad? O a las demandas de los demás. Si tenemos personas en nuestro entorno o en el trabajo que preferiríamos que no nos dijeran nada, ¿verdad? Estamos hipersensibles. O somos muy propensos a no recibir bien la crítica.
o las observaciones. También estamos muy fatigados. Me están siguiendo lo que les estoy diciendo. O sea, podemos decir, sí, yo todo el día me levanto y estoy bien, yo voy al trabajo todos los días. Los fines de semana, qué sé yo, paso con mi familia o me voy de paseo, ¿verdad? Si estoy soltero, si estoy casado también. En fin, cada uno tendrá sus entretenciones personales. El asunto es que podemos decir, sí, yo estoy bien, estoy normal. Pero cuando ya les digo, bueno, van a hacerse un análisis ustedes. Obsérvense hoy, no hace 20 años, ni 10, ni 3, ni 4. Hoy, ahora, cómo está su cuerpo. Y sean honestos con ustedes mismos. Cómo se sienten emocionalmente. ¿Tienen nivel de satisfacción? ¿Se sienten insatisfechos? ¿Están a gusto con lo que están haciendo? ¿Se sienten, como les dije, les cuesta dormir? Tienen que pensar, digamos, en su totalidad, ¿verdad? Y entonces, cuando ustedes empiezan a analizarse y a observarse, va a ser muy fácil para ustedes darse cuenta si están en una frecuencia beta, que es la que responde al trabajo siempre, y cuándo es que ustedes entran a alfa, por ejemplo. Porque ya explicamos las gamma, ¿verdad? Y que son las de el terror, el pánico, ¿verdad? La histeria colectiva o individual. Y la delta, que es donde está el subconsciente, ¿verdad? Y las teta, que es todo lo fisiológico. Entonces aquí en este momento pues estamos hablando con un poco más de profundidad de las que ocupamos en este momento, que sería la beta y la alfa. Entonces, ¿cómo se ven ustedes? Me interesa mucho que hagan ese análisis. Porque el asunto con las alfa es que allí es a donde está la generación de toda la energía, digamos, de toda la energía creativa. Por eso les hice un énfasis en esa frecuencia vibratoria. Una manera de cambiar la frecuencia vibratoria es la respiración. Hay una respiración famosísima que se llama la respiración cuadrada. Es muy simple y se puede hacer en series de 4 o en series de 6 o de 8. La respiración cuadrada, para que lo anoten, es una respiración en la cual ustedes inhalan contando mentalmente hasta 4 y cuando han inhalado sostienen el aire contando hasta 4 y después lo expulsan o lo exhalan, puede ser por la boca o por la nariz y contando en 4 también. Y cuando han vaciado el aire se quedan sin aire durante 4 segundos, o sea, cuentan hasta 4. Es decir, inhalo, sostengo, exhalo y me quedo vacío y vuelvo a inhalar. Y así lo van haciendo en cuentas de 4. Este tipo de respiración es un ejemplo muy simple y muy sencillo para que ustedes logren cambiar de frecuencia, ¿verdad? Como para que nos calmemos y nos relajemos. Pero en realidad el asunto o el kit de este tema no está solamente en eso que les estoy diciendo de la respiración. Está en que empecemos a darnos cuenta cuando vamos rodando en un patín indefinido, inacabado, donde ya, como dice la canción, nos olvidamos de vivir, ¿verdad? Nos olvidamos de vivir, sino que nos dedicamos a sobrevivir. Y esta palabra o este verbo sobrevivir nada tiene que ver con la parte, no estoy hablando de la parte económica, ni tampoco de las necesidades básicas. Estoy hablando que en cierto momento la persona se anula porque vive en función de todos los roles exteriores y se olvida hasta de su condición interior y de su potencial. Porque efectivamente, si nunca reconecta consigo mismo, ¿cómo va a reconocer su potencial interior? Y también cómo se va a dar el chance de soñar o de experimentar emoción, inspiración, intensidad de gozo, por ejemplo. Yo siempre les pongo el ejemplo de los niños pequeñitos, ¿verdad? Que se emocionan, que se sorprenden, todo muy espontáneo, muy libre, con mucha intensidad.
Mientras más contracturada y tensa está la persona, menos se permite estas emociones. Y aún voy a ir un poco más lejos y les voy a decir que hay personas que les cuesta definir esos conceptos que acabo de decir yo. Eso es porque estamos tan pegados en que somos mente y cuerpo y nos olvidamos del espíritu o la conciencia, que ya cuando nos hablan de emoción, de intensidad, de inspiración, pues nos cuesta contestar o hablar del tema, porque está relacionado con el mundo de las emociones, el mundo de la creatividad, el mundo, por supuesto, donde se gesta todo lo que vemos en el plano material. Pero como nosotros nos hemos despegado tanto de ese mundo nuestro, entonces casi que salimos corriendo cuando tenemos que hablar de las emociones personales y de las motivaciones y de las inspiraciones, cuando debería ser lo más fácil en el mundo. Pero entonces aquí concluyo, para que podamos replantear, reestructurar, sanear y reconducirnos. Entonces, tarea, observemos cómo es nuestra cotidianidad con respecto a lo que les acabo de explicar. Ya saben que ustedes todo el día están con frecuencias vibratorias. Me interesa mucho que se observen si ustedes pasan todo el día en beta. Máxime si son personas que dicen que se sientan después del episodio del estrés, que sí viven en estrés. Porque tenemos que hablar de todas estas cosas para aprender a romper con los hábitos y hacer un cambio, ¿verdad? En las líneas conductoras que son las que nos han ido llevando en nuestra vida. Y que cambiemos de ruta para favorecer nuestra salud, para aumentar nuestra calidad de vida y, por supuesto, como les digo siempre, para disfrutar. Para disfrutar muchísimo, porque también, como les digo siempre, hemos venido para trascender, no para sobrevivir. Entonces el asunto aquí es que todos disfrutemos y que aprovechemos el potencial que tenemos. Esto es el gozo. Y para eso pues hay que hacer una revisión. Empecemos pues a hacer este análisis de las frecuencias vibratorias. Y si tienen alguna consulta de este tema me lo pueden enviar. Ahí está el correo electrónico y todos los vínculos. Les agradezco mucho por haber estado. Si les ha gustado este audio pueden dejar un me gusta abajo con el dedo hacia arriba o un corazón si están en iVoox. Tenemos también la cuenta en iVoox, en podcast, Gloria Rivero Roch. Tenemos la plataforma de Instagram, imago_ser. Y bueno, para mí es un gusto semana a semana seguir en estos descubrimientos y en esta aventura. Sobre todo ahora en la segunda etapa de Imago, donde venimos con mucha intensidad para este cambio, esta transformación que estamos haciendo en nuestras vidas. Les envío un abrazo enorme y gracias por haber estado. Que tengan una lindísima semana.